cuánto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dice la palabra de Dios, es un mandato de Dios por medio de su palabra, es un mandato para el pueblo de Dios. El Señor nos dice, no dejando de congregarnos. Tienen por costumbre y mucho más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día? La venida de Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestra vida esta mañana. Bendito Padre, te damos las gracias, Dios mío amado, por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra, bendito Jesús, amado, hablar a nuestra vida. Yo someto mis pensamientos y palabras, Dios mío, bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, que seas tú, bendito Señor, hablando a cada uno de nosotros por igual. Te ruego que tu palabra dé fruto de bendición a nuestra vida. Permítenos comprender por qué tú has permitido, Señor, que las iglesias vacías el día de hoy, por qué tú has permitido, Padre, las iglesias cristianas hoy, los templos estén vacíos. Permítenos entender, Dios mío, cuál es el mensaje que tú quieres darnos. Ese mensaje que sea de bendición para cada uno de nosotros. Toque el corazón de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué las iglesias están vacías? Querido hermano, yo sé que la respuesta más fácil de responder, o la respuesta más fácil de dar a esa pregunta es porque no. Exactamente. Definitivamente las iglesias, los templos hoy están vacíos, hermanos, porque estamos en medio de una pandemia, porque nuestros países están en cuarentena, porque hay restricción para podernos reunir en cantidades de personas, y por eso hoy en todo nuestro país y seguramente en el mundo entero, de lugares del mundo, hoy las iglesias están vacías, los templos están vacíos. No nos podemos congregar en nuestras iglesias hoy en día. Oiga, no nos podemos congregar en nuestros templos hoy en día. Pero la pregunta, queridos hermanos, va más allá. O sea, la respuesta que tenemos que dar va más allá. No puede ser tan simplista. No podemos solamente responder, bueno, porque no nos permiten. Pastor, las iglesias hoy en día están vacías porque no nos permiten reunirnos. De hecho, hoy en día tenemos las puertas cerradas de nuestro templo, tenemos todas las sillas vacías, estamos a puerta cerrada transmitiendo porque no se nos permite congregarnos dentro del templo. Pero la respuesta, solamente vista de esa manera, hermano, vista a nivel terrenal, vista a nivel humano, es muy simplista, es muy, hermanos, es muy sencilla, porque la respuesta tiene que ser a nivel espiritual. La respuesta va más allá. La respuesta, hermano, nos debe de llevar a entender los propósitos de Dios. La respuesta de por qué hoy las iglesias están vacías tiene que hacernos entender por qué Dios lo ha permitido. ¿Por qué el Señor ha permitido este tiempo en el cual no nos podemos congregar? Hermano, ponga atención en lo que el versículo dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mandato del Señor es no se dejen de congregar, y mucho menos lo hagan cuando vean que ya el día del Señor se acerca. Querido hermano, ¿por qué Dios ha permitido que venga esto que no nos permite congregarnos? ¿Por qué Dios permite, querido hermano, esto que no permite que nos congreguemos en nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios, queridos hermanos, que no permite que nos congreguemos en nuestra iglesia? ¿Qué nos está queriendo decir Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Si Él mismo dijo en Hebreos, de congregar, no dejen de congregarse en sus iglesias, y mucho menos cuando vean que el día de Dios se acerca. Hermano y hermana, ¿qué nos quiere decir el Señor? Hoy que en el mundo las iglesias están vacías, y que hoy, querido hermano, no podemos obedecer a este mandato que nos ha dado. ¿Por qué hoy están vacías? Querido hermano, tenemos que reconocer algo muy importante. Tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, y es que muchos cristianos hemos venido viviendo un cristianismo muy religioso.
Hemos venido viviendo, hermanos, un cristianismo solamente de cumplir, de venir a la iglesia, reunirme en el templo y con eso basta. Venir al templo yo puedo seguir viviendo igual, yo puedo seguir viviendo mi vida como me da la gana, yo puedo vivir como tengo que vivir como cristiano el domingo, me tengo que portar como cristiano el domingo, yo tengo que actuar como cristiano con mi familia, tengo que aparentar que soy cristiano el día domingo porque es el día de culto. Hermano y hermana, yo creo que hoy a todos nosotros los cristianos una gran lección. ¿Y cuál es, hermano? Que Dios ya no quiere una vida religiosa. Que Dios ya no quiere que vivamos, queridos hermanos, un cristianismo religioso. Un cristianismo solamente de día domingo. Un cristianismo solamente de templo. Un cristianismo solamente un día a la semana. Un cristianismo solamente de, oiga bien esta palabra dura que le voy a decir, un cristianismo de apariencias. ¿Y por qué es una palabra dura? Porque la palabra apariencia tiene que ver con algo que Jesús dijo muchas veces y es la palabra hipocresía. Querido hermano, una persona que vive una vida de apariencias es un cristiano que tiene una vida llena de hipocresía. ¿Por qué? Porque aparenta ser algo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo de apariencias, una espiritualidad de apariencias, una comunión con Dios de apariencia, pero nuestros actos en la casa decían totalmente lo contrario? Esta mañana vamos a responder esa pregunta muy importante. ¿Por qué las iglesias entonces están vacías? ¿Por qué Dios ha permitido? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos? Óyelo bien, querido hermano. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darte a ti? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darme a mí? Con las iglesias vacías, con los templos vacíos hoy en día. ¿Y qué es, hermanos? ¿Por qué las iglesias están cerradas? Número uno, dar una respuesta bíblicamente en el nombre del Señor para recordarnos. Óyelo bien, ¿cuál es el mensaje del Señor? Hermanos, yo creo que las iglesias vacías hoy en día es un mensaje de Dios para su pueblo. Es un mensaje de la iglesia. ¿Y cuál es, hermanos? Que tenemos que recordar que el verdadero cristianismo se vive primeramente en nuestra casa y no en los templos. Por hermanos, que las iglesias están vacías, para recordarnos que el verdadero cristianismo se vive en casa primeramente y no en los templos. Hermano y hermana, hoy el Señor ha vuelto a recordar la iglesia primitiva. Vea lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 46. Libro de los Hechos capítulo 2 y versículo 46. Vea cómo vivía, hermano, la iglesia primitiva, cómo vivía la iglesia naciente. Se le llama la iglesia primitiva porque era la iglesia de los primeros apóstoles. Y vea cómo era la forma en la cual ellos vivían. Ellos iban al templo, vivían su cristianismo en las casas, ellos se reunían en el templo, vivían el evangelio en sus hogares. En Hechos capítulo 2 y versículo 46 dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, estamos en versículo: y perseverando unánimes cada día en el templo. Oiga bien, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos iban al templo de Jerusalén, ellos iban y ahí se reunían, ellos ahí evangelio, ellos ahí participaban de las actividades que habían en el templo. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, oiga bien, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vivían los primeros cristianos, hermanos, cómo vivía la iglesia primitiva. Iban a los templos, pero el verdadero evangelio lo vivían en sus casas. Iban a los templos, pero el verdadero evangelio lo vivían en sus hogares. Había armonía, había alegría, había gozo. No en el templo, había gozo y armonía en sus hogares. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
Experimentamos el gozo, la alegría, la armonía en nuestras iglesias, pero en nuestra casa lo que había era pleito, división. Lo que había en nuestras casas, hermanos, eran malas obras, malas acciones, indiferencia, maltrato, malas palabras, vicios. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor, queridos hermanos? Que las iglesias están vacías. Nos está recordando a usted y a mí, querido hermano, que el verdadero evangelio se vive no en el templo primeramente, sino en nuestras casas. Porque, hermanos, muchos de nosotros como cristianos se nos habían olvidado dos cosas muy importantes. A nosotros como cristianos, hermanos, estábamos viviendo un cristianismo religioso de día a domingo, de ser cristianos, espiritualidad en el templo, de gozarnos en el templo, de adorar en el templo, de sentirnos y vivir la vida cristiana en el templo. El Señor nos está recordando que hay dos cosas importantes, hermanos. Yo le invito a que esta mañana usted las pueda recordar también. Tenemos, hermanos, que entender dos cosas muy importantes. Número uno, que puede ser fingida. La fe no puede ser fingida. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos venido viviendo una fe fingida. Aparentamos fe, aparentamos espiritualidad en el templo, pero ¿quién conoce verdaderamente cómo está nuestro corazón, nuestra familia? ¿Quién verdaderamente conoce quiénes somos, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo suyo, querida hermana? Muchos de nosotros hemos venido viviendo una fe fingida. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor en primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia. Y oiga bien lo que dice al final: y de fe no fingida. Querido hermano, si algo quiere Dios de usted y de mí, es que no tengamos una fe fingida. ¿Y cómo es una fe fingida? Vivir el cristianismo de nuestro templo, vivir el cristianismo el día domingo, vivir el cristianismo nada más un día a la semana, pero ya no orar en familia, no leer la Biblia en la casa, no hacer nunca nuestro altar familiar, no hacer nunca nuestro altar, nuestro devocional personal. Eso es una fe fingida. Venir a aparentar lo que no somos a la iglesia, pero nuestra familia conoce perfectamente quién verdaderamente somos. Y más que todo, hermanos, o principalmente, quien conoce verdaderamente nuestro corazón es Dios. Nosotros tenemos que vivir una fe no fingida. ¿Y qué significa una fe no fingida? Que los primeros que van a notar nuestra fe son los que viven con nosotros. Una fe no fingida, ¿cuál es, hermano? Una fe no fingida es aquella fe que no solamente la van a notar los que nos ven una vez a la semana en el templo, los que nos ven sirviendo en la iglesia. Una fe no fingida es aquella fe que la van a notar, que la van a experimentar aquellos que viven en nuestra casa. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, ellos van a ver a Cristo en nosotros. Tengamos y vivamos una fe no fingida. Porque, hermano, muchos de nosotros somos buenos para aparentar. Pero si a alguien no podemos engañar, ese alguien es al Señor. Otra cosa que no se nos debe de olvidar, hermano, es que el amor debe de ser sin fingimiento. El amor debe ser sin fingimiento. Hermano, Dios nos ha llevado nuevamente a las casas para que nuestro cristianismo lo vivamos ahí. Óyelo bien, mi hermano. Dios nos ha llevado a las casas sin podernos congregar para que nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad, nuestra fe, la vivamos primeramente en nuestro hogar, para que la vivamos primeramente en familia, que ya no vivamos una fe fingida, sino una fe verdadera que da frutos del Espíritu Santo. Igualmente, hermano, el amor debe ser sin fingimiento. Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9.
Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vea conmigo. Mire qué maravilloso. Directamente nos habla a uno de nosotros y dice la palabra de Dios en Romanos 12, 9 de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestras iglesias, en los templos, cuando nos hemos congregado en nuestras iglesias, fingido amor? ¿Cuántos de nosotros hemos fingido amor? Y no hablo solamente, hermanos, entre la familia del Señor, que a veces le decimos: hermanito, varón de Dios, Dios le bendiga, y cuando se da la espalda le metemos el cuchillo por la espalda con una crítica, con un chisme, con una mala actitud, con una mala mirada. Querido hermano, no estoy hablando solamente del amor no fingido dentro de la iglesia, que por supuesto no debe de ser así. En la iglesia tiene que haber amor fraternal, tiene que haber amor fraternal. Fingido que muchos de nosotros traíamos de nuestra casa al templo, porque saliendo de casa posiblemente ni nos hemos dirigido a la palabra, nos hemos ultrajado, nos hemos ofendido, nos hemos dañado. Posiblemente los padres no le dirigen la palabra a los padres no dirigen la palabra a los hijos, o los hijos a veces hemos salido peleados de casa y cuando entramos a la iglesia venimos tomados de la mano. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dormido en cuartos separados en la casa y cuando venimos a la iglesia aparentamos ser la familia perfecta, la familia feliz? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Porque, hermano y hermana, usted no me dejará mentir, en el templo todos los matrimonios se ven felices. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? En las iglesias todos los matrimonios se ven felices. En las iglesias todas las familias se miran muy unidas. Todas las familias parece que viven en paz. Oiga bien las palabras que he ocupado. Parecen, aparentan, se miran, porque la realidad de muchos es otra. Por eso el Señor, hermano, nos ha llevado de vuelta a la casa, para que el amor no lo finjamos, sino que lo vivamos. Por eso es que el Señor nos ha llevado de vuelta a la casa. Nos está diciendo: no traigan amor fingido a mis templos, vivan su amor en la casa primero. No traigan amor fingido en su matrimonio, reconcíliense en la casa y luego vengan a adorar al templo. El Señor nos está recordando, hermano y hermana. Yo no sé a cuánto nos está hablando el Señor. Yo digo de mi parte amén. Yo no sé ahí en tu casa si tú dices amén también. Pero el Señor, hermanos, en esta mañana que nos ha llevado de vuelta a la casa para recordarnos, hermanos, para recordarnos que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo no se vive en las paredes del templo, no se vive en las sillas de la iglesia. El verdadero cristianismo se vive en tu casa. El verdadero amor, hermano, el verdadero amor, hermana, el verdadero amor joven, no se vive dentro de la iglesia. El verdadero amor se tiene que vivir primeramente en el hogar. Ahí es donde tenemos que practicar el perdón, la armonía familiar, el pasar por alto la ofensa, la reconciliación. Porque no me dejará mentir, hermano. ¿Cuántos de nosotros? Y cada uno diga amén en su corazón para que la persona... Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estuvimos juntitos en un culto en la iglesia, con la esposa, con el esposo, y al salir de la iglesia, a poner un pie fuera de la iglesia, a soltarnos las manos, a no dirigirnos las palabras, a llegarnos a pelear a la casa? Hermano, Dios ya se cansó de amor fingido. Dios ya se cansó de fe fingida. El Señor nos ha cerrado los templos para decirnos: cristianos, vivan el evangelio en sus casas, vivan el cristianismo en sus hogares. Primero el evangelio, no lo aparentemos en nuestros templos. Número 2, para ir avanzando, hermanos, el Señor nos ha cerrado los templos.
Número 2, ¿por qué? Para que nos volvamos a enamorar del Señor de la obra. Para que volvamos a amar al Señor de la obra. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Querido hermano, querida hermana, haciendo un pequeño paréntesis, sería tremendo que hoy, que no puedes salir de casa, que estás en cuarentena, sigamos empleitados con nuestra familia. Sigamos sin dirigirnos las palabras. Que no vaya a ser en el nombre de Jesús que llevas 40 días sin hablarle a tu esposa, 40 días sin dormir junto ahí en la casa, porque estás en pleito, porque no quieres perdonar. No, si por eso ha cerrado Dios los templos, para vivir el verdadero amor en la familia. Vea conmigo Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, nos habla de Cristo resucitado cuando llegó allá donde estaba pescando Pedro, después que él lo negó. El Señor le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ponga atención en esto, hermano, en este detalle muy importante. Y este mensaje va principalmente a los servidores, a los pastores. Este mensaje va en aquellos que servimos en el reino de Dios. Este mensaje, este punto del mensaje va a todas aquellas familias y a todos aquellos hermanos que servimos en la obra de Dios. El Señor no le preguntó a Pedro si amaba las ovejas, primeramente. Le preguntó primero si lo amaba a él. Mire qué interesante, y vea, hermano, ponga atención en esto, que lo tenemos que entender todos los que le servimos al Señor de alguna manera. El Señor no le preguntó primero a Pedro si amaba las ovejas o amaba a los corderos. El Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas a mí? Porque si me amas a mí, vas a apacentar bien mis corderos. Porque si me amas a mí, vas a apacentar bien mis ovejas. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que yo tengo que amarlo primero a Él y después a su obra. Porque, hermanos, ¿cuántos cristianos amamos la obra de Dios? Es que yo amo la obra del Señor. Es que yo amo el ministerio que Dios me ha dado. Es que yo amo lo que Dios me ha puesto a hacer. Gloria a Dios, hermano. Pero para muchos de nosotros, tristemente, nuestro ministerio y la obra de Dios se había vuelto nuestro ídolo. Amábamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Ponga atención a esto que le estoy diciendo. Muchos de nosotros amábamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Y Dios no quiere eso, hermano. Te quiero leer algo muy importante que traigo aquí anotado y te lo quiero decir como el Señor me lo ponía en el corazón, que te lo transmitiera esta mañana. Te lo quiero leer en el corazón, que te lo transmitiera, porque me lo dijo a mí primero. Yo le dije, Señor, mensaje recibido para mí. Y ese mensaje no me lo quiero quedar yo solito, hermano. Ese mensaje no me lo quiero guardar yo para mí. Porque yo le dije, Señor, mensaje recibido para mí. Yo te lo quiero transmitir a ti. Óyelo bien esto, hermano. Activismo ministerial no es lo mismo que espiritualidad. Te lo vuelvo a repetir. Activismo ministerial no es lo mismo que espiritualidad. ¿Cuántos de nosotros, tan enfrascados en la obra del Señor, habíamos sacado de nuestra vida al Señor de la obra? No, si andamos en la obra de Dios, haciendo esto, predicando esto y lo otro, acá y allá,
Martas, afanado y turbado en tantas cosas. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros ese día tan afanado en las cosas del reino no habíamos hablado con el rey? ¿Cuántos de nosotros en tanta labor de la obra del Señor no habíamos ni orado, ni leído la Biblia, ni tenido comunión con el Señor? Hermano, recuerda el mensaje de el Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces apacienta mis ovejas, porque yo no le puedo servir bien en la obra si no amo al Señor de la obra. ¿Por qué Dios me ha mandado a la casa? Para que yo me enamore de Cristo en mi casa, para que yo vuelva a orar en la intimidad, para que yo vuelva a la lectura bíblica, para que tú vuelvas a la lectura bíblica, para que tú, hermano servidor, vuelvas a leer la Biblia, vuelvas a orar, te enamores del Señor de la obra, para que la obra del Señor la hagas con amor y sea de bendición para tu vida. Número 2, otra cosa que te quiero mencionar, querido hermano, y esto es muy importante: estar lleno de actividades no es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Mira qué interesante, hermano. Estar lleno de actividades no es lo mismo que estar lleno del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido grandes cristianos porque estamos llenos de actividades del reino de Dios, pero ni siquiera hemos tenido comunión con el Rey de Reyes? Hermano y hermana, Dios no quiere activistas, Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te estoy diciendo que dejes de servir? ¿Te estoy diciendo que abandones tu ministerio? No, te estoy diciendo, no te enamores de tu ministerio primero, enamórate de Dios. Por eso hoy Dios ha cerrado los templos, para que en nuestra casa volvamos a amar a Dios. Y para terminar, hermano, en los 2 o 3 minutitos que nos quedan, quiero que vaya conmigo a Amós, libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Dios ha cerrado los templos para que los inconversos, los que no conocen de Cristo, reconozcan que hoy todas las iglesias están cerradas, pero esperamos un día volverlas a abrir. Los templos están cerrados, pero la palabra de Dios se sigue predicando. Pero habrá un día, óyelo bien, querido amigo, que no has recibido a Cristo. Llegará un día, óyelo bien, querido amigo, querida amiga, que no has entregado tu vida al Señor. Llegará un día donde los templos se van a cerrar y nunca más se van a... Querrás oír palabra de Dios y no habrá. Querrás escuchar, querrás ir a la iglesia de tu localidad y los cristianos no estarán. ¿Por qué? ¿Porque se los llevó la pandemia? No, porque nos fuimos con Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios desde ahí, desde su casa? Porque un día la iglesia será levantada y los templos quedarán vacíos y ya no habrá palabra. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. De aquí vienen días, dice Jehová el Señor. El tema es el juicio. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente. Oiga bien, hermanos, desde el norte hacia el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. Y mire qué triste, y no la hallarán. Hoy los templos están cerrados, pero la palabra de Dios se sigue predicando. Bendito el nombre de Jesús. Hoy los templos están cerrados, pero hay palabra en internet, en la televisión, hay palabra en las redes sociales. Pero querido amigo, tú que no has recibido a Cristo, llegará un día, y el día viene más pronto que tarde, en la cual las iglesias se cerrarán y nunca más se volverán a abrir. Querrás ir a la iglesia de tu localidad y la iglesia de tu localidad estará cerrada. Querrás escuchar un sermón y no habrá quien te predique. ¿Por qué? Porque Cristo viene por su iglesia y todos los que lo han recibido nos vamos con el Señor.
¿cuántos también se van con Cristo Jesús? Gloria a Cristo. Por eso hoy yo te invito, mi hermano, que podamos entender. Este ha sido un mensaje para cristianos y ha sido un mensaje para aquellos que no conocen del Señor. Entendamos el llamado de Dios, porque hoy, dice la palabra, es el día de nuestra salvación. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío amado, por permitirnos esta mañana reunirnos en nuestra casa espiritual, que es nuestro templo. Bendito Señor, en esta mañana yo quiero orar, Señor, de una manera muy especial. Yo quiero orar, Señor, por cada familia que hoy, Señor, se conectó a esa transmisión de la iglesia en línea. Padre, yo quiero orar al principio de Santo Tomás, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que usted se una conmigo esta mañana a orar por nuestro municipio. Yo quiero suplicarte, buen Señor, que tú puedas guardar nuestro municipio de Santo Tomás, que tengas misericordia de esto, Padre. Ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de cada cantón, de cada colonia, de cada barrio, de cada caserío, de cada casa, principalmente en aquellos lugares donde viven tus hijos, donde hay hermanos y hermanas, Señor, que hoy te claman y te buscan día con día, mi Señor. Padre, protege nuestras familias. Oro por la protección de cada familia que se ha conectado. En tu nombre les bendecimos, Señor. Oro, Padre bendito, por todos los que andan, Señor, Dios mío, amado, en los transportes colectivos, que tienen que salir a trabajar. Protégelos de este virus. Protege a los médicos, a las enfermeras que viven en nuestro municipio. Cuídalas, bendícelas, protégelas, Señor amado. Los médicos, cuídalos, mi Señor. Los señores de la alcaldía que están trabajando sanitizando cada carro, cuídalos, protégelos. Los miembros de la PNC, por favor, cuídalos, protégelos de este virus, en medio de esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús, desde nuestro templo esta mañana levantamos un altar espiritual, Padre. Creemos que solamente tú, mi Dios bendito, puedes parar esta pandemia en el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, esta mañana hay muchos hermanos y hermanas que desde sus casas están clamando, mi Dios bendito, para que esta pandemia se detenga. Y yo te ruego, mi Dios, que tú puedas escuchar el clamor de tus hijos, mi Dios. Así como David venció a Goliat, así nosotros vamos a vencer al COVID-19. En el nombre de Jesús declaramos que el coronavirus está vencido en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Padre, que el coronavirus es derrotado por Cristo, por la sangre bendita del Señor derramada en la cruz del Calvario. Señor, trae protección espiritual a tu pueblo, trae protección sobrenatural a tus hijos. Guárdanos, protégenos, Señor, de todo mal. Cuídanos, bendito Señor. Ayúdanos, Padre. Y yo le invito a que podamos orar también por aquellas personas que no conocen del Señor. Si en su familia hay personas que no han recibido a Cristo, motívelas este momento para que lo puedan recibir. Oremos de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy, Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Dios mío, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Dame la seguridad que el día de hoy yo pueda estar contigo en el cielo para siempre. Padre, gracias por el mensaje que nos has dado hoy. Hemos recibido el mensaje para nuestra vida hoy, Señor. Gracias porque hoy nos has hecho vivir fe y nuestro amor desde nuestro hogar. Ya no queremos vivir una fe fingida. Ya no queremos vivir un amor fingido. Ya no queremos seguir amando la obra, pero descuidando al Rey de la obra. Ya no queremos, Señor, seguir llenos de actividades, pero no del Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu para poder servir en todo lo que tú nos has mandado. Padre,
No queremos servirte lleno de actividades, pero con el corazón vacío de ti. Perdónanos si alguna vez lo hicimos, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu para que todo lo que hagamos en tu obra lo hagamos con gozo y con alegría, Padre. Recibimos tu mensaje y ayúdanos a ponerlo en práctica, mi Jesús. Bendice cada familia, cada hermano y hermana que hoy se conectó. Bendecimos a nuestro alcalde, Efraín Cañas. Dale sabiduría. Bendecimos al Consejo Municipal, al profesor Julio Melara. Bendecimos, Señor, a todos aquellos, Señor, que están trabajando en el municipio para detener esta pandemia. Oramos por nuestro presidente Nayib Bukele. Bendícelo, dale sabiduría. Y oramos, Señor, por cada alcalde de cada uno de los municipios de nuestro país, para que sepa cómo actuar sabiamente en medio de esta pandemia, Padre. Ayúdanos, Señor. Y bendecimos la vida de nuestro pastor general, doctor Edgar López Bertrán. Síguelo usando para tu gloria y honra, porque es en el nombre glorioso de Jesús que te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué gozo haberle tenido hoy acá. De verdad nos encantó transmitir desde nuestra iglesia. Esperamos en el culto de la tarde de Jóvenes en Victoria, y a las 5 de la tarde vamos a transmitirlo desde nuestra casa ese culto. Pero recuerde la iglesia en línea para que usted se pueda conectar y sigamos en bendición este domingo. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos.